Buenos días a todos. Tengo el gusto de acompañar al doctor Javier García Diego, distinguido miembro del Colegio Nacional, en esta mesa redonda que implica el ejercicio de la autonomía universitaria. Un gran gusto también saludar afectuosamente a los rectores y rectora, señor subsecretario, que nos hablarán de sus experiencias desde una perspectiva nacional y estatal. Aprovecho esta oportunidad para mencionar que el sábado 11 de septiembre próximo, el doctor Fernando León, quien es profesor investigador de la Facultad de Química de la UNAM, y un servidor, participaremos en las mesas redondas La enseñanza, reto para el siglo XXI, en el centenario de la Secretaría de Educación Pública, coordinadas por el doctor García Diego, y en nuestro caso, realizaremos presentaciones introductorias de la estereoquímica, es decir, de la química en 3 dimensiones, que pudiese ser de interés para los maestros de química en sus universidades, en las universidades de México. Pues muchas gracias y con esto pues cedo la palabra al doctor García Diego. Muchísimas gracias a Eusebio Juaristi, presidente en turno del Colegio Nacional. Muy buenos días, amigas y amigos del Colegio Nacional. Bienvenidos todos los participantes y la participante en esta mesa. Déjenme hacer un breve relato de lo que es este ciclo, la enseñanza, reto del siglo XXI. Desde finales del año pasado, en una de las sesiones de pleno del Colegio Nacional, se acordó oficialmente que las labores colectivas de la corporación se concentrarían en el tema de la educación con motivo del centenario de la Secretaría de Educación Pública. 3 razones nos movieron a ello. Uno, que el Colegio Nacional es parte orgánica de la Secretaría de Educación Pública desde su creación en una fecha significativa, un 15 de mayo, del Día del Maestro de 1943. Segundo, porque estamos convencidos que la SEP es una de las grandes creaciones de la Revolución Mexicana, una de las grandes instituciones del siglo XX y del siglo XXI mexicanos. Tercero, porque en el Colegio Nacional estamos convencidos que la educación abre 3 pistas. Primero que todo, es la principal palanca de ascenso social. No hay otra mejor palanca que la educación para el progreso de nuestros jóvenes. 2, el progreso del país. Sin educación, sin ciencia, sin tecnología, el país no podrá progresar como merece. 3, además del ascenso socioeconómico, la universidad es la mejor forjadora de ciudadanos. Es donde se genera la conciencia crítica. Estas 3 motivaciones nos hicieron, repito, concentrar nuestras actividades a lo largo de este año en el tema educativo. Pero no lo hacemos desde una perspectiva celebratoria, que es el riesgo de toda conmemoración. Reconocemos los grandísimos logros que se han tenido en educación en el siglo XX y XXI mexicanos. Simplemente recordar, en 1910 había un 85% de analfabetas entre la población adulta. Y este es un dato que también me imagino que les va a interesar muy particularmente al doctor Graue y a Jaime Valls. En 1910 la población de la Universidad Nacional no llegaba a los 1000 estudiantes, a los muy jóvenes. Hoy son afortunadamente cientos de miles. Entonces, sin querer caer en una visión celebratoria, sí estamos convencidos de que la educación ha sido una gran palanca para el siglo XX y XXI mexicanos. Hay retos, y de eso se trata esta actividad del Colegio Nacional. Hay retos en que hay desigualdad geográfica, social, en la impartición de la educación. Hay también un problema de oferta escolar, sobre todo en educación superior. A lo mejor ya la cobertura en educación básica es universal, pero yo no sé si lo es en educación superior. El otro día el subsecretario Concheiro nos hablaba de un 40% más o menos de cobertura. No voy a entrar aquí en decimales. Y tercero, también hay un reto de calidad. Tenemos que mejorar todavía muchísimo la calidad de la educación en México. Bueno, el Colegio Nacional entonces acordó que todas sus actividades colectivas serían dedicadas al tema educativo. Nos dividimos en 3 grandes, digamos, seminarios. Uno, el seminario que hoy tiene lugar
el llamado la enseñanza reto del siglo XXI. Son sesiones básicamente disciplinarias. Ya el presidente en turno nos adelantó, él va a participar en la sesión de la química, pero también hay sesiones transversales como la de hoy. Un segundo seminario es el ciclo, el más importante para el Colegio Nacional, que se llama Libertad por el Saber y que siempre tiene lugar en octubre. Igualmente será dedicado a temas generales de la educación, la pandemia y el impacto en la educación, la tecnología, las desigualdades, en fin, muchísimas cosas que tenemos todavía que enfrentar relacionadas con la educación. Y también tuvimos, esta ya pasó, una semana más bien histórica, la tuvimos en mayo, respecto a Vasconcelos, la creación de la SEP, los murales. Ahí participaron, entre otros, Enrique Krause, Christopher Domínguez, Juan Villoro, Vicente Quirarte, yo mismo, en fin. Pero hoy tenemos una sesión más, una sesión de transversal del ciclo La enseñanza reto del siglo XXI. Déjenme hacer memoria. La primera mesa transversal tuvo lugar el 27 de febrero, con eso se inauguró este ciclo, y el tema fueron los grandes modelos institucionales nacionales de educación superior. Una conferencia sobre la UNAM, sobre el Politécnico, sobre el Colegio de México, sobre CINVESTAB y sobre la UAM, básicamente con miembros del Colegio Nacional, más la doctora Silvia Yorguli y el doctor Luciano Concheiro, que asistió no en su calidad de subsecretario, sino en su calidad de experto en el modelo de la UAM. La segunda mesa transversal fueron las experiencias femeninas, las mujeres rectoras. Lo coordinó la doctora Silvia Yorguli y participó doña Sara Ladrón de Guevara, representando a la Universidad Veracruzana, pero claro, con sus experiencias personales de qué significa, ¿sí?, esta llegada de las mujeres a las direcciones, a las conducciones de las grandes instituciones universitarias. Hoy tendremos como tema la evolución de la autonomía universitaria. Es una mesa coorganizada con ANUYES y su coordinación la tendrá el secretario general Jaime Valls, a quien le cederé la palabra en un par de minutos y yo desapareceré. Se quedará con ustedes el presidente en turno, Eusebio Juaristi, para despedirlos, porque ustedes saben, señores rectores, señora rectora, que la docencia es lo más importante y yo al rato a las 11 tengo que dar una clase Zoom, así que ni modo, pero lo primero es lo primero. Les damos la bienvenida a nombre del Colegio Nacional, Eusebio Juaristi y yo, a los participantes de hoy. Los rectores, Enrique Graue, señor rector, bienvenido como siempre al Colegio Nacional. Carlos Natarén, de la Universidad Autónoma de Chiapas, encantado. Mi querida y estimadísima doctora Ladrón de Guevara, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, colega. Y Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato. También está con nosotros para dar el mensaje de clausura el subsecretario, doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. De verdad, querido subsecretario, doctor Concheiro, es un honor y un gusto para el Colegio Nacional volverte a tener. Aprovecho para decir que la próxima semana, sábado 26, tendremos una cuarta sesión transversal de este ciclo con el tema Los retos de la Ley General de Educación, que será coordinada con la Subsecretaría de Educación Superior. Y bueno, me despido dándoles de verdad las gracias por su participación, deseándoles una buena mesa redonda. Los dejo en muy buenas manos con el presidente en turno, Eusebio Juaristi, y le agradezco a todo el equipo técnico que hace posible estas transmisiones. De verdad, otra vez, bienvenidos, bienvenida, y el Colegio Nacional siempre amigo de todas estas instituciones de educación superior del país. Hasta luego. Gracias. Me despido y desaparezco. Muchas gracias al doctor Javier García Diego. Agradezco muchísimo la invitación que nos ha hecho. Saludo al presidente en turno, Eusebio Juaristi. Muchas gracias a los rectores que ya han sido presentados. Agradezco la iniciativa de los miembros del Consejo Nacional, del Colegio Nacional, para celebrar esta mesa redonda sobre la evolución de la autonomía universitaria,
que se inscribe en las actividades, como ya se ha dicho acá, conmemorativas del centenario de la Secretaría de Educación Pública. A manera de preámbulo sobre este tema de suma importancia para todas las universidades, quiero compartir con ustedes que la nueva Ley General de Educación Superior se publicó en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 20 de abril del presente año, en el cual se refrendan los principios establecidos en la fracción séptima del artículo 3º constitucional relativos a la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, su autogobierno y reafirma los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Esta Ley General de Educación Superior pasó por unanimidad en el Senado de la República y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Es un trabajo que coordinó la Secretaría de Educación Pública, a quien agradecemos muchísimo y donde participamos abiertamente las instituciones, y fue también aprobado por el Consejo Nacional y la Asamblea General de la ANUYES, la iniciativa, lo cual celebramos muchísimo y agradecemos a los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro país el que ya tengamos una Ley General de Educación Superior. En esta ley, en el artículo 2, además de estas prerrogativas, establece que los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades Doctor Juaristi. Tenemos problemas técnicos con la cámara y la señal del maestro Jaime Valls, en lo que él puede conectarse. Quizás podríamos iniciar la mesa en el orden en que estaba previsto y en ese sentido tiene la palabra el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctora Sara Gómez Guevara. Qué bueno que asumes con esta experiencia que tienes, Sara, el poder sobreponer este problema que tiene transitorio el maestro Jaime Valls. Saludar, por supuesto, al presidente en turno del Colegio Nacional, doctor Juaristi, muchas gracias por estar con nosotros, y la presencia del doctor Luciano Concheiro, que nos acompaña, a la rectora de la Universidad de Veracruz, como a los rectores de la Universidad de Guanajuato y de Chiapas, ambos, el doctor Natarén y el doctor Guerrero Aguirre, distinguidísimos juristas nacionales. Yo creo que debo empezar diciendo que todos los aquí presentes somos hijos y productos de la... Enseñamos en universidades autónomas, ejercemos la autonomía, porque partimos del compromiso que tenemos las instituciones públicas de educación superior con la sociedad, y que este compromiso solo puede ser satisfecho si existe un marco de libertades donde la autonomía puede garantizar la... Lo sabemos bien porque nuestra historia contemporánea, particularmente la UNAM, ha estado ligada a la búsqueda como una condición indispensable para la creación y transmisión del conocimiento, y así para discutir la diversidad de las distintas culturas. Y esto lo hacemos en nuestras casas con toda libertad y con la participación de todos. También lo hacemos con reglas metodológicas y valor epistemológico, para que en nuestro seno, como instituciones, surjan adecuadamente los debates informados, críticos, reflexivos e independientes, y para poder avanzar hacia un mejor entendimiento del mundo, de su naturaleza, de este mundo. Para hacer posible todo esto, la autonomía es un derecho y una obligación universitaria. También, y hay que decirlo, la autonomía
autonomía es una entelequia en permanente evolución y debemos reafirmarla y conquistarla en nuestro quehacer cotidiano. De ahí que celebro que en este foro que organiza la presencia de todos ustedes. Por supuesto, la introducción del doctor García Diego, profundo estudioso de la historia universitaria. Espacios de esta naturaleza fortalecen los valores autonómicos y generan conciencia en las distintas comunidades para estar preparadas y manifestar sus opiniones, defender nuestras libertades y actuar. Todos sabemos que no porque esté escrita la autonomía en el rango constitucional y afortunadamente actualmente en la educación superior, esta eventualmente aparecen esos intereses ajenos a las universidades que buscan influir en ellas con dogmas o ideológicas enmascaradas que tienen propósitos distintos a aquellos de los universitarios, que busquen así limitar la autonomía en beneficio personal. Pero todos aquí estamos y estamos conscientes de que eso sucede. Estamos listos para defender. Ya lo he dicho en distintos foros de las nubes y lo repetiré en esta ocasión. Celebramos la aprobación de la Ley de la Educación Superior que deja en las comunidades y en los órganos colegiados representativos la facultad de gobernar y regular. Y esta mesa es sobre de la autonomía y esto último ha sido un gran paso evolutivo en consolidar la autonomía universitaria. ¿Sí? Porque la autonomía efectivamente es un valor que debemos nutrir constantemente y resguardar. Con la condición de que lo hacemos, al hacerlo, respondemos estrictamente a los fines para los cuales fuimos creados, ¿no? Teniendo a la sociedad. También es cierto que la autonomía es un concepto dinámico que debe ser constantemente evaluado, analizado y en su caso perfeccionado para mantenerla su solidez y garantizar las mejores herramientas y escenarios en los cuales responder a nuestras obligaciones sustantivas y con la evolución de la autonomía, los valores autonómicos, se ha formado una relación simbiótica entre las universidades y sus comunidades, de las cuales todos salimos fortalecidos. Y como en todas las libertades, la autonomía debe fomentar la responsabilidad individual e institucional de hacer valer esta autonomía en el ámbito del respeto y por reconocimiento a las personas, a la diversidad del trabajo que realizan cada uno de las universitarias y de los universitarios. La autonomía es, pues, y ha sido, y es, y seguirá siendo un elemento constitutivo de nuestras universidades. A lo largo del tiempo, son muchos los aprendizajes y los logros. También ha habido sinsabores, por supuesto, y desencuentros y enfrentamientos. Pero han existido y prevalecido las actitudes firmes y las convicciones indeclinables. La autonomía que hoy gozamos, ya se hacía referencia, es el producto de nuestro pasado y de la evolución histórica. La autonomía que gozaremos será el producto de lo que debamos continuar y consolidar. Entiendo que esta mesa habrá un intercambio de ideas de tal manera que entiendas estas palabras nada más como una forma de introducción a lo que sigue. Yo les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra al coordinador de la mesa. Gracias, muchas gracias. Felicitamos y agradecemos al doctor Enrique Graue. Una disculpa, tuvimos unos problemas técnicos. Brevemente les platico, y ustedes lo saben muy bien, que el doctor Graue
cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde obtuvo los títulos de médico cirujano y de especialista en oftalmología, y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Florida. Entre los principales cargos que ha desempeñado destacan el de director general del Instituto de Oftalmología y presidente del patronato de la Fundación Conde de Valenciana. Cuenta con una amplia producción científica en revistas nacionales e internacionales y es autor de libros y capítulos relacionados en su actividad profesional y de la educación. Pertenece a diversas sociedades profesionales nacionales e internacionales. Ha recibido múltiples distinciones de universidades y organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la NUYES, y es miembro del patronato del Instituto Cervantes José en Madrid, España. El doctor Grau es profesor de carrera titular C de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM, tutor acreditado del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, y antes de ser designado rector de la UNAM en 2015 fue consejero propietario del Honorable Consejo Universitario, jefe de la División de Estudios de Posgrado y director de la Facultad de Medicina durante 2 periodos. Muchas gracias, señor rector, por su participación. A continuación, escucharemos a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Ella es licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de París y un doctorado también en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reconocida participante en múltiples proyectos arqueológicos, cuenta con una destacada producción científica en diversos artículos y libros a nivel nacional como internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, catedrática e investigadora de la Universidad Veracruzana desde 1989. En esta ha ocupado los cargos de directora del Museo de Antropología de Jalapa, secretaria académica y actualmente rectora de la universidad. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco al Colegio Nacional, a la NUYES, a los señores rectores que me acompañan en esta mesa y al subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Quiero comentar acerca del caso de la Universidad Veracruzana, que me parece es un ejemplo de las luchas que continúan por la defensa de la autonomía. Tengo un PowerPoint para presentarles y quisiera proyectarlo ahora. Quiero decirles que la autonomía ha tenido una evolución indiscutible desde la lucha en Córdoba, Argentina, y el manifiesto liminar que nos señalaba los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. En aquel entonces, 1918, lo que buscaba la Universidad de Córdoba y sus estudiantes era separarse del poder de la Iglesia. Más recientemente, la lucha por la autonomía ha significado separarse de los poderes gubernamentales. Debo decir que en el caso de la Universidad Veracruzana, y podemos ver la Gaceta Oficial del sábado 30 de noviembre de 1996, es una de las últimas universidades estatales que obtienen su autonomía. Antes de 1996, la Universidad Veracruzana constituía una dependencia gubernamental y el nombramiento del rector correspondía al Ejecutivo, al gobernador del estado, y formaba parte de su estado. Debo decir que en la Universidad Veracruzana no se vivió particularmente una lucha por la autonomía, fue una conciencia que se da de las autoridades universitarias y gubernamentales, y se acuerda y se publica en la Gaceta Oficial el otorgamiento a la autonomía de la Universidad Veracruzana el 30 de noviembre del 96. Pero yo quiero hacer alusión a un miembro del Colegio Nacional distinguidísimo, porque es el Colegio Nacional que ha organizado estos eventos. Me refiero a Eduardo García Maínez, que formó parte del Colegio Nacional, jurista y filósofo distinguidísimo, y me refiero a una publicación en particular, para citarlo a él, si vemos la siguiente, que publicó la UNAM en 1979. Allí, don Eduardo García Maínez publica todavía no pasamos la pantalla, por favor. 2 temas universitarios: conceptos éticos y jurídicos de la autonomía, relaciones entre las tareas del investigador y el docente en conferencias y discursos sobre la autonomía. Quiero citar 2 párrafos específicamente.
La libertad en lo administrativo y lo académico no se ejerce con eficiencia si la institución a quien se reconoce no goza de una independencia total, condición que afortunadamente no se cumple, que infortunadamente no se cumple con el otorgamiento de un subsidio. El camino podría ser establecer en la Constitución que cada peso que los contribuyentes de todo el país paguemos, 1 centavo servirá para constituir el patrimonio de nuestra alma mater, mas no en calidad de dádiva o subsidio, sino como justa retribución por los servicios que ha prestado, presta y seguirá prestando a México. Yo quiero decirles que en la Universidad Veracruzana nosotros sufrimos un embate y hubo un gobierno que simplemente no otorgaba el subsidio que correspondía a la Universidad Veracruzana, ni el estatal ni el federal que guardaba en sus arcas. Entonces la Universidad Veracruzana emprendió una lucha por la defensa de la Universidad Veracruzana. Y podemos ver algunas imágenes de, entre otras acciones, muchas ante el Legislativo, ante el Congreso de la Unión, pero también manifestaciones que los universitarios expresamos saliendo a las calles y tomando las plazas de las principales ciudades del estado. Entonces, en marzo de 2016, mi discurso frente a la multitud en la Plaza Lerdo, en el corazón de Jalapa, inició, solamente les leo 3 frases, por lo siguiente: nos deben el derecho a soñar, nos deben la esperanza de un mejor futuro, nos deben la confianza en las instituciones. Y esa era la defensa por el subsidio que correspondía a la Universidad Veracruzana, que además se firma año con año con la Secretaría de Educación Pública, con el gobierno estatal y con la universidad, por supuesto. En esa lucha pedíamos el recurso que nos correspondía, pero luchamos también por una autonomía presupuestaria. Y eso significa una afinidad con las ideas de García Maínez, a quien he citado. En la siguiente lámina podemos ver que en la Gaceta Oficial del Estado, el lunes 13 de noviembre de 2017, logramos una reforma constitucional a la Constitución Política del Estado de Veracruz. Si vemos en la siguiente, para leerles específicamente, dice: la Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades, que eso ya lo teníamos desde la autonomía del 96, pero nos agregan: contará con la autonomía presupuestaria y administrará libremente su patrimonio. El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado, y en ningún caso el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Esto es inédito en las universidades. Nosotros tenemos un presupuesto proporcional asignado, de tal forma que no dependemos de quién llega a la gubernatura, quiénes están en la legislatura o quiénes asumen la rectoría de la universidad. Es por ley que se establece el presupuesto, y es eso lo que nos da una verdadera libertad. Además de esa autonomía presupuestaria, y que créanme, no fue fácil, fue, además de las manifestaciones, muchas y muchas sesiones de trabajo con las autoridades en turno, tanto gubernamentales como por supuesto legislativas, pero logramos también una reforma más a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaga. Esta fue publicada el jueves 6 de septiembre de 2018 y se adicionó la fracción 7, que corresponde al artículo 34. Si vemos más cerca, el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz es el que define quiénes tienen derecho de iniciar leyes o decretos, y la Universidad Veracruzana no tenía ese derecho. De manera que se modificó ese artículo adicionando una fracción, y a la Universidad Veracruzana se le otorgó el derecho a presentar iniciativas en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento, lo cual también es un gran logro de los universitarios. Debo decir
que la recientemente aprobada y publicada Ley General de Educación Superior cuida nuestros derechos de autolegislación en la medida en que establece que las leyes orgánicas no pueden ser modificadas si no han sido consultadas con los órganos colegiados que son autoridad de las universidades autónomas. Pero no en todos los casos las universidades pueden presentar iniciativas para modificar su ley, sino estas corresponden realmente al Ejecutivo Estatal o a la legislatura. Y en este caso de la Universidad Veracruzana, una modificación constitucional más deviene de la lucha que los universitarios expresamos ante las legislaturas estatal y federal, ante distintos gobiernos en sucesión y, insisto, con una manifestación pública reiterada por la defensa de la autonomía de la Universidad Veracruzana, que no solo significa el nombramiento de sus autoridades, que es muy importante, por supuesto, sino también la autonomía presupuestaria y el derecho de la autolegislación. Muchas gracias. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, doctora Ladrón de Guevara, por su participación. Ahora cederé el uso de la palabra al doctor Carlos Natarén Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctor Natarén es egresado de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Autónoma de Chiapas y tiene el grado de doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Fue investigador titular A de tiempo completo por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho, ambas en la UNAM. Es profesor de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, del que fue fundador y primer director. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de diversos libros y artículos publicados en revistas especializadas mexicanas y extranjeras. Codirige la colección de monografías sobre el nuevo sistema procesal penal acusatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinó también el grupo de trabajo que elaboró el Código Procesal Penal Modelo en 2018 para la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Entre 2015 y 2016 coordinó la elaboración de las propuestas de anteproyecto de reforma integral de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Fue designado en 2016 por el Senado de la República y por la NUYES como integrante del Comité de Especialistas para el diagnóstico y reflexión sobre el texto de la Constitución durante la conmemoración del centenario de la misma. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas le otorgó el reconocimiento al mérito estatal de investigación científica en 2017. Es miembro de múltiples asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales. En diciembre del 2018 fue designado rector por la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, señor rector. Muchísimas gracias, maestro Valls. Voy a empezar por expresar mi agradecimiento al Colegio Nacional. Un saludo a su presidente en turno, al doctor Eusebio Juaristi. Es un gusto estar acá. Para mí tiene una connotación muy personal participar en un evento del Colegio Nacional, porque como joven ayudante de investigación, recién llegado a la Ciudad de México, una de mis primeras actividades era acompañar a mi querido maestro, don Héctor Fix-Zamudio, a sus actividades al Colegio Nacional. Entonces, la verdad, es un honor estar en este evento y los recuerdos que me trae, los debates del Colegio Nacional, la trascendencia que ha tenido en la historia de esta institución, para mí es verdaderamente muy relevante y quiero expresar mi agradecimiento. Por lo tanto, también mi agradecimiento a NUYES, a mi querido amigo, al maestro Jaime Valls, por esta invitación, sobre todo además por el honor de compartir esta mesa con tres distinguidos, una distinguida y dos distinguidos rectores en este país, a mi rectora, a don Enrique Graue, a Sara Ladrón de Guevara, distinguida rectora, aguerrida rectora, vencedora de muchas batallas para la autonomía, como hemos visto, y pues a un compañero desde que nos conocimos desde hace mucho en el tema del proceso penal, a quienes, como es don Luis Felipe Guerrero Agripino. Finalmente, también es un honor que esté con nosotros un profesor de carrera que ahora le toca estar en otra trinchera, Luciano Concheiro Borges. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a tratar de aprovechar el tiempo que se me ha concedido, dirigiéndome, recogiendo un poco lo que se ha dicho en el inicio, a la hora de presentar
esta mesa de reflexión sobre lo que significa la autonomía hoy. Trataré de aportar la perspectiva de una universidad en el sur de México, en la frontera, en la región centroamericana, y lo que ha significado para nosotros esta lucha por la autonomía universitaria. En este sentido, lo que quiero recoger y subrayar es que aquí, en Chiapas, y sobre todo en esta región del sureste, esos tres factores que implica la educación superior, el ser una herramienta de ascenso social, de transformación, de movilidad, de lucha contra la pobreza. En segundo término, esa idea de que la educación superior puede generar un progreso, puede generar una transformación de la región que acá nos surge, y sobre todo el tema de formar ciudadanos y de formar ciudadanas que puede marcar la diferencia entre la manera de ser, la cultura de una región, pues es indispensable. ¿Cómo podríamos plantear la autonomía desde la perspectiva de las universidades de provincia? Y pues empecemos por lo esencial. La doctora Sara Ladrón de Guevara ha mencionado muy bien el tema de la Constitución de Veracruz. Nosotros en ese sentido estamos siguiendo los pasos. La nueva Constitución de Chiapas en el 2016 incorpora ya una referencia directa a la universidad y a su función de transformación social, una Constitución de diciembre del 16, y sobre todo la Universidad Autónoma de Chiapas tuvo el privilegio y el respaldo del gobierno actual para sacar una nueva ley orgánica que sustituyó a una que ya tenía más de 30 años, que ha permitido fortalecer e impulsar la autonomía regional. Dicen que el diablo está en los detalles, y son justamente estos detalles los que permiten garantizar este tipo de autonomías. Detalles como, por ejemplo, que el ingreso a la universidad como profesor de carrera en esta ley solo será a través de concurso. Eso pone a salvo a la universidad y a las autoridades universitarias de muchas presiones, porque además garantiza un paso hacia la calidad de los profesores. Otro de los detalles son los requisitos para ser rector. En la normatividad anterior a esta ley orgánica, era más fácil o tenía menos requisitos ser rector que ser director de una facultad o escuela o instituto. Eso ha cambiado, y eso permite moverse hacia un escenario donde quien ocupe la responsabilidad de dirigir una universidad tiene que tener forzosamente la trayectoria y el trabajo al interior de la universidad. ¿Hacia dónde tiene que moverse entonces la protección de la autonomía en México? Pues en principio pasa por esa función eso que establece y que se ha mencionado 2 veces, pero creo que es muy importante enfatizar. La nueva Ley General de Educación Superior permite poner a salvo a las universidades de los ataques que impliquen modificar sus leyes orgánicas a contrapelo de la voluntad de la comunidad universitaria. Es decir, que se ocurra desde el interés político modificar la ley orgánica con la intención o con el interés de intervenir en la vida interna universitaria. Eso es muy relevante, el hecho de que se requiera forzosamente la participación del Consejo Universitario. El segundo punto donde claramente, y aquí también hay que retomar lo que ya se ha dicho, la autonomía universitaria necesita forzosamente de autosuficiencia económica, de autosuficiencia presupuestal. Autarquía se ha venido manejando en el resto de América Latina en este concepto, y es un tema especialmente complicado de cara a la reforma constitucional del 15 de mayo del 19, que habla de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior. En ese punto, las universidades autónomas de este país tienen que hacer un bloque conjunto para cuidar que el proceso sea gradual, que el proceso proteja los temas de inclusión social, que permita hacer realidad ese derecho fundamental a la educación, en el caso concreto de la educación superior, pero en un contexto donde
no se pierda la capacidad de decisión por la incapacidad de tomar o de decidir o de pagar simplemente la nómina, como ya ha pasado en varias de nuestras instituciones hermanas. En ese sentido, la autonomía está condicionada a el tema de la autonomía presupuestal, forzosamente. El establecer un presupuesto mínimo en la Constitución me parece que, además de haber sido ya un antiguo reclamo de los tribunales superiores de justicia para garantizar esa independencia judicial, en el caso de las universidades definitivamente tiene que ser una verdadera meta a la cual conseguir. Y aquí es donde entonces tendríamos que pensar que además de esos, digamos, amenazas externas, amenazas que he mencionado, la amenaza de la intervención política o la amenaza de la asfixia económica, existen otro tipo de amenazas al interior de la universidad que interfieren con la autonomía. Porque, como ha dicho el rector Graue, la autonomía en realidad lo que busca es cuidar, defender libertades, defender valores universitarios de los cuales nuestras instituciones son herederas, pero en realidad están estos valores y esta función de la universidad está pensada en relación con la misión que debe de tener. Y esa es justamente la misión de la que hablábamos al principio, garantizar esa transformación social. Y los intereses ajenos a esta misión de la universidad se encuentran no solo en el ámbito político, sino al interior de la propia universidad, que en ocasiones los grupos de poder, los grupos de interés, pueden perder de vista la finalidad propia de una institución y utilizarla como un medio, no como lo que debe ser la universidad, que es una herramienta de transformación social. Porque, y eso se dice además con mucha claridad desde Chiapas, la función de la inclusión social, de tomar como base la diversidad cultural para construir la función universitaria es esencial. En nuestro caso, desafortunadamente, y eso habría que considerar frente a lo que ya ha dicho el señor presidente en turno del Colegio Nacional, digamos, la cobertura educativa en esta región del país es un desafío que tenemos que abordar. El hecho de que solamente 1 de cada 4 o menos de 1 de cada 4 de las jóvenes y los jóvenes en esta región tenga acceso a la educación superior tiene que modificarse y por lo tanto la autonomía universitaria ejercida responsablemente tiene que estar planteada desde la idea de la inclusión. Sí, Ortega y Gasset hablaba de que la universidad tiene como función no formar profesionistas, decía, hay que formar profesionistas de los buenos y de los mejores, pero la verdadera función de la universidad, la misión de la universidad es dar las ideas del tiempo, y este es el tiempo de la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo aquí en esta región tiene que ser una igualdad que luche contra el racismo, contra la discriminación, y que permita que la universidad abra sus puertas a grupos que están en situación de vulnerabilidad y que lo han estado por siglos. Definitivamente la autonomía bien entendida tiene que ser entonces vista como la posibilidad de que la institución reflexione sobre su misión y sobre su trabajo, cuál es su posición frente a la sociedad y a los desafíos particulares que enfrenta, y en ese sentido construir una respuesta que colabore, que sea capaz de cooperar en la transformación de la sociedad, de la región. Y tiene que afrontar entonces los desafíos particulares de la sociedad en la que está. En ese sentido, estoy seguro que es importante entonces entender que la autonomía universitaria es simplemente esa garantía institucional para asegurar la vigencia del derecho a la educación superior. Esa es una herramienta que permite que incluso permitiría que se replanteen o se reorganicen las funciones al interior, que se establezca la misma idea de la transparencia y la rendición de cuentas respecto no solo de los recursos que recibe la universidad, sino de la manera en que se trabaja, de la manera en que se cumplen con las obligaciones universitarias. Eso también es relevante para efectos de la autonomía. En ese sentido,
pues yo simplemente me sumo a lo que ha dicho el rector Graue, de que esto se planteaba como un intercambio de ideas y por lo tanto entiendo que el tiempo que se me ha asignado pues ya está sobre él, estoy agotándolo y no me queda más que reiterar mi agradecimiento y señalar que la universidad como ideal, como herramienta de transformación, tiene que hacer uso de la autonomía para efectivamente cumplir con su misión. Y en esa batalla estamos aquí, los aquí presentes. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Natarén, por Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. El doctor Guerrero es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales de la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor de carrera titular A de la Universidad de Guanajuato e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor invitado a programas de licenciatura, posgrado, diplomados e instructor en cursos de actualización en universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, así como en instituciones de procuración e impartición de justicia. Es miembro de consejos editoriales, dictaminador en revistas nacionales e internacionales y cuenta con una destacada producción científica en revistas y libros tanto nacionales también como internacionales. En el ámbito profesional ha sido abogado, postulante y consultor en proyectos gubernamentales. Se desempeñó como juez adicional y juez titular suplente del Juzgado Segundo Penal de la Primera Instancia del Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Fue director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato fue secretario general de la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos, director de Desarrollo Estudiantil, director de la Facultad de Derecho, rector del Campus Guanajuato y fue designado rector general de la universidad en 2015. Adelante, señor rector. Muchas gracias. Mando un gran saludo al señor presidente del Colegio de México, doctor Eusebio Juaristi. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Jaime Valls. Me da mucho gusto coincidir en este diálogo con nuestro querido rector, el doctor Graue, con una gran rectora, la doctora Sara, con mi amigo, colega Carlos Natarén, y un honor que esté con nosotros el doctor Luciano Concheiro. Creo que es un diálogo entre personas que hemos transitado por la universidad y después de escuchar la intervención de ustedes, pues, hombre, ya como que queda muy poco para uno, pero haremos un esfuerzo por tratar de compartir algunas ideas. La doctora Sara muy bien decía que de las universidades, de las últimas universidades que obtuvieron su autonomía fue la Universidad Veracruzana en 1996, nosotros en el 94, ya que estamos aquí como creo que los más recientes que adquirimos nuestra autonomía, y creo, esto me lleva a lo siguiente y que tiene que ver justamente con el tema, la evolución de la autonomía universitaria. Creo que una buena forma también de entender la historia de México en la parte de la educación es entender o estudiar la autonomía de las propias universidades, el surgimiento de las universidades y cómo fueron o cómo fuimos adquiriendo la autonomía universitaria. Y al ver universidades como nuestra gran querida UNAM, ver otros antecedentes como la Nicolaita, la San Luis Potosí, vemos cómo la autonomía universitaria ha sido producto o bien de una gran lucha de las propias comunidades universitarias o, en este caso, las más recientes, en algunos casos, una consecuencia natural por una lucha que iniciaron otras instituciones hermanas y una consecuencia natural debido a una legitimación que hemos obtenido en las universidades. Lo digo por esto. La autonomía indudablemente debe ser un medio, no un fin en sí mismo. Los fines universitarios han prevalecido antes de la autonomía. Lo que hemos hecho las universidades han sido antes del reconocimiento de la autonomía. Y la autonomía ha sido precisamente ese reconocimiento ex post de un proceso previo como un fin para poder posibilitar el desarrollo de nuestros fines universitarios. Y en ese sentido, cada institución tiene su historia. Y la autonomía también tenemos que verla, además de un gran medio, como un gran proceso evolutivo. Y también la autonomía en su reconocimiento formal, pero también material, Y lo digo por lo siguiente, yo recuerdo hace algunos años, yo era director de la Facultad de Derecho, y había una situación polémica en el Estado,
que incidía en la autonomía universitaria, y un maestro mío, ex rector de la universidad, me dijo, mire, yo fui rector en el régimen previo, donde la universidad no era autónoma. Dice, entonces a mí me designó el gobernador, pero una vez hecha esa designación, debo decirle que la universidad ejercía su autonomía. Dice, entonces no basta que esté en el texto de la ley, es mucho más que eso. Es un punto de partida y en efecto es una gran ventaja, pero no es suficiente. Es la autonomía, sí, formal, pero también cómo vamos ejerciendo, cómo se va respetando y cómo vamos legitimando la autonomía universitaria. Y esto me lleva a lo siguiente. Si vemos los procesos previos de las instituciones que fueron adquiriendo su autonomía, pues primero fue una lucha, luego pasó a la ley y hasta 1980 queda consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ya en un tiempo mucho más reciente. Primero fue reconocida en los ámbitos legales y luego pasa al reconocimiento en la Constitución. Y esto también nos lleva a una reflexión que tiene que ver con este proceso de evolución de la autonomía universitaria. Si nosotros nos ubicamos ya en la época moderna, por llamar de alguna manera, de 1980 para acá, es decir, desde el momento en el que la autonomía está reconocida en la Constitución, y si nosotros nos situamos qué ha pasado de 1980 para acá, pues vamos a encontrar varias cosas. Primero, esa Constitución de 1980 ya no es la misma que la que tenemos ahora, y por supuesto que ya no queda mucho de la de 1917, con más de casi 700 reformas o más, pues ya no nos queda mucho de esa Constitución. Y de 1980 para acá, lo cierto es que ha habido transformaciones importantes que inciden en lo que hacemos las universidades y en consecuencia en las responsabilidades de las universidades y por lo tanto en la configuración de la autonomía universitaria. Si nosotros nos situamos en lo que ha pasado de 1980 para acá, podríamos hablar de tres grandes ámbitos que yo quisiera destacar de la autonomía universitaria. Por un lado, debemos hacer que conviva la autonomía universitaria con un régimen constitucional más amplio. Es decir, la rectoría de la educación la tiene el Estado en su conjunto. Y nosotros como universidades autónomas tenemos un enorme margen de autonomía, de libertad, sí, pero no somos instituciones aisladas de un fin común, de un bien común que ya está orientado desde el marco constitucional. Y tenemos que hacer que convivan y tenemos que hacer que se propicie un desarrollo armónico entre ambos aspectos para no adulterar, para no transformar, para no desvirtuar el concepto de autonomía y que se entienda que la autonomía representa un margen aparte del rumbo que debe tener el país. Eso es por un lado. Y por otro, somos universidades autónomas, pero no autosuficientes. Somos universidades autónomas, pero públicas. Nos sostenemos con recurso público. Y esto conlleva una enorme corresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad del gobierno para que las universidades ejerzamos a plenitud nuestra autonomía y la responsabilidad de las instituciones autónomas para estar a la altura del ejercicio de ese recurso que se nos brinda para poder desarrollar los fines superiores. Esto es fácil de decir, pero no es tan sencillo de ejecutar. Por otro lado, nuestra Constitución, no solo como un instrumento jurídico, sino como un gran ordenamiento que va marcando el rumbo político, social del país, ha tenido una evolución importante en materia de derechos humanos, en materia de rendición de cuentas, en materia de igualdad, de inclusión, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva también a una enorme responsabilidad de las universidades públicas y en este caso las autónomas. Es decir, que no basta con que asumamos esos grandes referentes, derechos humanos, inclusión, igualdad, como objetos de estudio, sino que tienen que suceder primero al interior de nuestras instituciones, porque si no, quedamos deslegitimados para plantear qué debe suceder afuera, pero qué pasa dentro de las universidades. El ejercicio de la autonomía
debe partir entonces desde lo endógeno, porque eso nos legitima más para poder orientar ese pensamiento crítico hacia lo que debe suceder afuera. Y en la etapa contemporánea, indudablemente, la autonomía universitaria ha tenido una evolución muy importante. Primer antecedente en la reforma constitucional de 2019. Segundo, como aquí se ha dicho, la Ley General de Educación Superior. Hay un artículo que se ha citado y que no haré más referencia, solamente quisiera destacar un punto. El artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, además de referir que no se puede hacer alguna reforma a sus leyes orgánicas de las universidades autónomas sin que se consulte a sus comunidades, sus órganos de gobierno, hay una referencia muy importante. Desde el artículo 2 se plantea que todo este régimen regulado para la educación superior se orientará respetando la autonomía universitaria. Esa cláusula marca todo un rumbo, pero también representa una enorme responsabilidad para las universidades públicas autónomas. Concluyo. Creo que la autonomía universitaria, además de ser un concepto multívoco, evolutivo, creo que también representa un gran pacto social universitario. Es decir, el compromiso del Estado, no solo del gobierno, del Estado, para con las universidades autónomas, pero en contrapartida también el enorme compromiso de las universidades para responder socialmente a esa confianza que se nos otorga a las instituciones. Es, en consecuencia, un gran pacto social, universitario, que tenemos que legitimar y que refrendar día a día. Esto trae enormes retos, máxime en los tiempos actuales, pero ahí me gustaría dejarlo más para mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias al rector Guerrero. Ha sido sumamente interesante, sepan sus micrófonos, por favor, sumamente interesante escuchar a la rectora y a los rectores sobre la evolución de la autonomía, sobre esta garantía institucional que es la autonomía y sobre los derechos que trae y las obligaciones de esta corresponsabilidad que hay ahora y el marcado compromiso de las universidades autónomas de ser transparentes, de rendir cuentas. Ahora pasaremos a una segunda ronda de participaciones. Por obvio de tiempo les pido que sean breves para sus comentarios finales y, si es posible, los retos y perspectivas que ven cada uno de ustedes sobre la educación superior. Adelante, señor rector Grau, por favor. Bueno, yo creo que hemos escuchado esto que bien se define como evolución de la autonomía universitaria. No es efectivamente un único valor que se haya ganado, es una cosa que tenemos que conquistar diariamente y tiene estas grandes diferencias. Yo escuchaba con admiración y veía las imágenes que nos presentaba la doctora Sara Ladrón de Guevara, recordando aquellos momentos tan dramáticos que sucedió. Es una forma de cómo se ve claramente que esto es la autonomía es algo que tenemos que estar defendiendo permanentemente. Y creo que va a seguir evolucionando. No es lo mismo la forma en que se observa la autonomía en otros países latinoamericanos en forma particular, aquella de los europeos, y dentro de nosotros, inclusive, como escuchamos en esta mesa, los valores que se tienen, que los tenemos claros en forma de la parte de aspiración, como una entelequia que tenemos permanentemente fortalecer, pero tenemos que seguir consolidándola. De alguna manera va a seguir evolucionando. Creo que el paso que se dio con la Ley General de Educación Superior fue muy importante. Y los pasos que han venido dando los distintos estados para consolidar su presupuesto y la libertad de gobernarse y decidir, creo que también es de una gran significación. No es finalmente algo ya totalmente escrito.
seguirá evolucionando, seguiremos todos reconceptuándola, fortaleciéndonos, permitiéndonos que todas las voces se escuchen en las universidades. Y esto es algo que eventualmente incomoda, y a veces nos incomoda a nosotros mismos. Pero tenemos que fomentar que esta diversidad exista. Esta es finalmente la única forma de crear ciudadanos que tengan esa capacidad de reflexión, de poder tolerar, de poder discutir en comunidad, y cada quien finalmente se irá formando esa autonomía individual tan importante en la misión que tenemos de formar ciudadanos. Al margen, por supuesto, de la libertad de investigar, de la libertad para difundir los valores culturales y las distintas expresiones que existen, todo ello tendremos que seguir adelante. Y sé que, por supuesto, en la NUYES tenemos este gran foro que nos permite discutir entre nosotros, fortalecernos, y en esta ocasión a través del Colegio Nacional. Muchas gracias, doctor Juaristi, por esta oportunidad, porque los valores universitarios tienen que difundirse. Es una de las tareas que permanentemente tenemos que empeñarnos, es en hacer que de alguna forma permiten a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, que las entiendan en amplitud y las ejerzan en consecuencia. Muchísimas gracias, maestro Valls. Muchas gracias al rector Graue, miembro del Consejo Nacional de nuestra asociación, por su participación. Cedo ahora el uso de la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guerra. Muchas gracias. Yo quiero reflexionar sobre nuevamente la evolución de esta autonomía en nuestra Universidad Veracruzana, y me parece muy interesante que durante 52 años, desde 1944 en su creación hasta el 96, en realidad la comunidad de la Universidad Veracruzana no había solicitado la autonomía. Esta se da por voluntad política del entonces gobernador Patricio Chirinos y el rector don Emilio Gidi Villarreal, que era un gran jurista también y que construyó esta autonomía y esta ley, y que siendo parte del gabinete de don Patricio Chirinos, la pasaron a la legislatura y la universidad celebró esta autonomía que le fue otorgada. Y es muy interesante porque la comunidad asume esta autonomía y sin haber luchado por ella, una vez que le fue otorgada, 20 años después, la comunidad está saliendo a la calle porque no soporta los embates de un gobierno corrupto. Y eso me parece muy interesante. La madurez de una comunidad universitaria que está dispuesta a defender esa autonomía. Y la autonomía hay que defenderla todos los días. No es un asunto que podemos dar por hecho. Cada vez que hay cambio de autoridades universitarias y viene pronto para la Universidad Veracruzana, hay muchos intereses externos a la propia universidad que intentan pues hacer presión sobre los colegiados a quienes corresponde esta importantísima decisión. Y creo que los universitarios debemos estar siempre alertas en este sentido. La autonomía presupuestaria que la Universidad Veracruzana logró me parece fundamental para seguir ejerciendo esta autonomía, pero también la autolegislación es muy, muy importante. Y en ese sentido, yo agradezco la participación de la NUYES y cómo nos integró en el trabajo para construir la Ley General de Educación Superior y cómo nos dio acceso al Congreso de la Unión en las dos cámaras para que los rectores defendiéramos las posturas de nuestras comunidades y que se construyera una Ley General de Educación Superior que defiende esta autonomía. Yo también reconozco la participación de Luciano Conchero, el subsecretario de Educación Superior, porque en el caso de la Universidad Veracruzana estuvo muy cercano acompañando un proceso que estuvimos construyendo, una nueva ley orgánica también para la Universidad Veracruzana. Logramos aprobarla en Consejo Universitario, la presentamos ante la legislatura y a pesar de esta atribución que se nos dio en la Constitución política, finalmente no fue aprobada. No se presentó ante el Pleno, no se hizo el trabajo que correspondía a la legislatura, pero habiendo aparecido la nueva Ley General de Educación Superior, hemos presentado ante el Consejo Universitario la opción
de retomar esa iniciativa que se había presentado ante el Congreso del Estado para armonizarlo con las nuevas visiones de la Ley General de Educación Superior. Integrar la interculturalidad, la equidad de género, la inclusión, la gratuidad, construir junto con esa ley para que todo esté armonizado. De tal manera que hemos retirado esa iniciativa del Congreso y hemos retomado la comisión de Consejo Universitario para revisar el documento que se había presentado y para volver a hacer la consulta a la comunidad universitaria, porque este debe ser un trabajo de los universitarios. Esto nos va a tomar tiempo y me queda claro que va a trascender el tiempo de mi rectorado, pero ese es un trabajo que corresponde a la comunidad universitaria y que corresponde a la autonomía de la Universidad Veracruzana, y por eso estamos muy orgullosos de que hemos retomado estos trabajos para tener una ley orgánica acorde a los tiempos, acorde a la Ley General de Educación Superior y acorde a los sentimientos de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a usted, rectora Ladrón de Guevara, a quien reconocemos su destacada labor al frente de la universidad. Ella también fue integrante del Consejo Nacional de la NUYES y participó activamente en la elaboración de del proyecto de Ley General de Educación Superior, que hoy ya es un proyecto, una ley. Muchas gracias, rector. Ahora cedo el uso de la palabra al rector Carlos Natarén. Adelante, señor rector. Muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar con una reflexión sobre lo ya dicho aquí. Creo que se puede también aplicar en términos generales y se puede decir desde cualquier universidad. Ser universitario, el trabajo de ser universitario, el ser docente, el ser catedrático, el sentarse a investigar sobre los problemas de nuestra realidad, es un privilegio. Indudablemente ser universitario es un privilegio, pero aquí en nuestra realidad, en nuestro tiempo, en este momento, es sobre todo una responsabilidad. Si ser universitario entonces es un privilegio y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, la autonomía es una de las piedras sobre las cuales se basa la construcción de nuestros edificios, sobre los cuales se basa nuestra institución. La construcción entonces el cuidado de la autonomía trasciende no solo una cuestión de un tiempo, unos meses, como se ha dicho ahorita, trasciende más allá de un rectorado, porque es una cuestión continua. Y aquí habría que recordar a uno al desafortunadamente desaparecido con mucha anticipación, Héctor Fix Fierro. Héctor siempre, con su trabajo de sociólogo del derecho, decía que entre la ley y la realidad siempre hay una distancia. Y aquí el desafío que tenemos las comunidades universitarias es trasladar los principios de una Ley General de Educación Superior que están pensados para fortalecer la posición autónoma de las instituciones de educación superior, trasladarlos a la realidad, empezando por que nuestras comunidades asuman estas responsabilidades de cumplir con los deberes de un universitario de una forma completa, cabal, y hacia afuera de la universidad también tenemos que tener que esa cultura permee. Y entonces sí, esos valores que se acaban de decir de igualdad, de inclusión, pueden empezarse a considerar una realidad. Creo que es justamente ese esfuerzo continuo, es una tarea que nunca se puede declarar concluida y que siempre en realidad tendría que ser una tarea de la comunidad. Todos los integrantes de la comunidad universitaria tienen en sus manos ese valor y esa obligación de proteger ese valor de autonomía universitaria. Entonces, pues yo simplemente me sumo a la felicitación al Colegio Nacional y el agradecimiento a la NUYES por una mesa sobre una reflexión de un tema que siempre va a estar vigente y que siempre se puede considerar en México, especialmente donde las universidades, un grupo de universidades lleva muy orgullosamente el nombre de autónoma, y eso que hace una diferencia respecto a los otros países, llama siempre la atención porque aquí en México las universidades ponen como estandarte el nombre de autónomo. Es en realidad una reivindicación de nuestra historia, de nuestra trayectoria y sobre todo del orgullo de ser universitario, de ese privilegio y esa responsabilidad que vivimos día a día. Muchísimas gracias. Gracias al rector Carlos Natarén, hoy presidente de la región sur-sureste de la NUYES y miembro del Consejo Nacional
quien está haciendo una gran transformación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias por su participación. Ahora cedemos la palabra al rector Luis Felipe Guerrero Regino. Adelante, señor rector. Muchas gracias. Reiterando el comentario que hacíamos previamente en torno a la autonomía como un medio para la realización de fines superiores, solamente para cerrar, creo que viene muy bien situarnos en el escenario actual. Creo que incluso ahora, en este tiempo que llevamos ante la emergencia sanitaria, las universidades ejercimos a plenitud nuestra autonomía y con grandes esfuerzos pudimos superar grandes adversidades, pero también ahí se manifestó, reitero, ese pleno ejercicio de la autonomía. Y también creo que viene muy a bien situarnos precisamente en el ahora y en lo que viene. Indudablemente también se puso de manifiesto cómo las universidades tenemos que reforzar muchas cosas y seguir ejerciendo nuestra autonomía en otros ámbitos. Por ejemplo, vimos cómo podemos movernos más rápido, vimos cómo podemos hacer cosas que antes pudieron haber sido impensables y que lo podemos hacer. También considero que tenemos un enorme compromiso con la vinculación entre los diferentes subsistemas. Varias universidades tenemos el subsistema de nivel medio superior, pero también creo que las universidades podemos hacer más por vincular todos los subsistemas asumiendo este gran concepto de educación integral, general, para toda la vida y seguirnos esforzando en tener mucho más presencia en nuestra vinculación con la sociedad. También, indudablemente, tenemos que modificar nuestra forma de realización de los programas educativos. Así nos ha llevado la pandemia y seguro estoy que nos podrá situar en otros escenarios. Y en todo ello, precisamente, el ejercicio de la autonomía debe ser una herramienta estratégica para poder transitar a mejores escenarios, no solo al interior de las instituciones, sino para ofrecer una educación con equidad, inclusiva, con calidad y que podamos, por supuesto, hacer que tengamos mayor acceso a nuestros programas educativos. Por lo pronto, aquí le dejo y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para enviarles mis saludos y también un saludo muy especial a la doctora Sara, que está concluyendo su rectorado. Muchas felicitaciones, muchas felicidades, doctora, por ese gran trabajo en su universidad. Muchas gracias. Muchas gracias al rector Guerrero Agripino, que nos trajo a cuenta la capacidad de adaptación que han tenido las universidades e instituciones de educación superior en la pandemia. Esta capacidad que hoy lo vemos, en esta capacidad de transformarse a educación en línea de una forma muy rápida y que hoy se está conviviendo con lo que es la nueva realidad. Finalmente, tenemos la grata presencia en esta mesa del subsecretario Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. El doctor Concheiro es un destacado académico, conocedor y, por lo tanto, defensor de la autonomía universitaria. El subsecretario Concheiro tiene una visión de Estado de lo que es la educación superior. Le cedo la palabra y gracias por acompañarnos. Su micrófono, subsecretario, por favor. Aquí está. Perdón. Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchísimas gracias, Jaime, con tu generosa introducción. Querido Eugenio Juaristi, presidente en turno del Colegio Nacional. Me imagino que después Javier García Diego verá esta grabación, miembro del Colegio Nacional, pero también organizador de este tipo de eventos. Jaime Valls Esponda, nuestro secretario general de la NUYES. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y creo que mucho más allá, inspiradora de muchos cambios en la educación superior de nuestro país. Enrique Graue Vichers, rector de la UNAM, queridísimo también, con el cual hemos avanzado fuertemente en una proyección de la educación superior en nuestro país. Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, con los cuales hemos trabajado directamente y en términos recientes en todo lo que significó la vacunación, mostrando precisamente
una vocación de autonomía, de una muy otra autonomía, como dirían en Chiapas, ¿no? A Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato, con el cual venimos trabajando también cuestiones muy concretas hoy día, importantísimas, sobre la gratuidad y, por tanto, el derecho humano a la educación en general y en particular a la educación superior. Es un honor para mí y agradezco al Colegio Nacional y en particular a Jaime Valls de la Núñez la invitación a esta mesa redonda sobre la evolución de la autonomía universitaria, la cual creo yo que se realiza en un momento muy especial, un momento, podríamos denominarlo así, fundante para analizar la evolución a la luz de la aprobada recientemente y publicada Ley General de Educación Superior. Como saben, y ya lo han mencionado casi todos aquí, la Ley General de Educación Superior garantiza y proyecta la autonomía universitaria desde mi punto de vista en los términos previstos por la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución, pero lo hace desde una perspectiva, como lo planteó la rectora Sara Ladrón de Guevara, en términos de la recuperación de los planteamientos del movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, de 1918, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de la función social de la universidad, en general de las instituciones de educación superior, y la proyección de la cultura, así como la preocupación sobre los problemas sociales, el involucramiento de nuestras instituciones, las referencias a la gratuidad y con ello a la asistencia social a los estudiantes, la democratización del ingreso a la universidad y la vinculación de esta con el sistema educativo nacional, como acaba de mencionar Luis Felipe Guerrero. Creo que es fundamental esta proyección para la construcción de un sistema único, no solo de educación superior, sino efectivamente proponernos la integralidad, la construcción de un sistema educativo a nivel nacional. La defensa de la autonomía tiene una larga historia. Me encantó la forma de subrayarlo del rector Graue, ligada a las libertades y a la democracia. Los referentes en vacío a 1968, ¿no?, a la heroica defensa de la autonomía, precisamente desde la UNAM, expresa en ese sentido un compromiso central, al igual que los festejos que acabamos de hacer en este mismo mes, del 10 de junio de 1971, que hay que decirlo, hace 50 años, recordarlo por la violencia, por la represión, etcétera, me parece a mí fundamental, porque eso nunca más debe de pasar entre nosotros, pero creo yo que falta subrayar que en 1971 el centro era la autonomía universitaria, las grandes mantas, la manta que desplegaba, ¿sí?, digamos, la manifestación era precisamente la defensa de la autonomía referida a la autonomía de la hoy Universidad Autónoma de Nuevo León, y la ligaba a la democratización de la enseñanza como un término fundamental. Pero esta idea del papel, como dijo Natarén aquí, de la transformación que actúa desde nuestras instituciones hacia la transformación de la sociedad en su conjunto, me parece que con el relato maravilloso, yo diría hasta poético, tanto gráfico en las fotos que nos presentó Sara aquí, pero también en su discurso maravilloso, nos habla, y hablo de poesía porque debajo de la lluvia, digamos que no podía faltar en Jalapa, ¿no?, y lo que significaba ese entrañable momento de cercanía de esa multitud de paraguas, nos hablaría de cómo en la historia, como también dijo Luis Felipe aquí, se encuentra no solamente un sentido
de evolución, sino también de trastocamiento y de las condiciones en las cuales debemos irnos planteando un gran cambio. Hoy, como ya mencionó también Luis Felipe, aquí el referente a la pandemia aparece como un acontecimiento central. Creo que reforzó efectivamente nuestra autonomía, pero la proyectó en el sentido de un Estado ampliado. Y este es todo una, digamos, reconfiguración del Estado mexicano, al igual que lo representa el hecho fundamental, ¿sí?, de orden civilizatorio que nos exige la pandemia en términos de nuestras perspectivas de cambio, como el de las últimas cambios legales que yo esperaba que Sara los mencionara aquí, de la Universidad Veracruzana, en el sentido de la transversalidad, de la interculturalidad, del reconocimiento de la diversidad, de la construcción de la autonomía sobre la base de los derechos humanos y de la proyección de los mismos desde el seno de nuestras instituciones. Creo que esta emergencia sanitaria nos coloca en el orden de un gran giro para nuestras instituciones. El papel de las universidades está llamado a superar ya no solamente el modelo medieval o el modelo napoleónico, los referentes a la autonomía en ese marco, autonomía administrativa, etcétera, sino que hay que proyectarlo sobre el conjunto de nuestras instituciones. Creo que la autonomía hay que reclamarla, hay que ejercerla en términos de las libertades aquí planteadas por el doctor Graue, fundamentales en torno al tema de la investigación, la libertad de investigación, la libertad irrestricta que debe existir de cátedra. Esto es fundamental, pero en su conexión social y yo diría de orden civilizatorio en este momento. Yo creo que la autonomía de gestión administrativa aquí es fundamental. Creo que hay que avanzar para el conjunto de las instituciones de educación superior, fíjense, utilizando este planteamiento central. Ahora, el artículo segundo multicitado en esta reunión tiene un arranque, como ya se dijo, muy interesante sobre las iniciativas que deben de existir a las leyes orgánicas. O sea, aquí esto incluye la intención de efectivamente tenemos que seguir avanzando sobre nuestras leyes orgánicas, pero arranca, perdonen, lo veo desde la cancha de enfrente, en el artículo, en este artículo dice, deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria. No me refiero a los otros aspectos, a este quiero referirme. En el paralelo a lo que significarían las consultas a los pueblos originarios, el 169 de la OIT, aquí casi se repite este planteamiento general del sentido de autonomía de comunidad que se construye en un término general. Decimos poéticamente comunidad, pero ¿en qué sentido la construimos y cómo debe la democracia integrar nuestro sentido mismo de comunidad y de ejercicio? Creo que son elementos que de aquí saldrán hacia adelante y que nos proyectarán. Con esto termino agradeciendo poder haber estado con ustedes. Me encanta oírlos, pero también vibrar también junto con ustedes, con nuestros corazones, con nuestras prácticas alrededor de este tema que no solamente es vigente, sino hoy es políticamente un punto central para la transformación de nuestras instituciones, pero sobre todo la transformación tan anhelada en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor subsecretario Luciano Concheiro su participación en esta mesa
en la que se conmemoran los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Y en la NUYES le decimos, subsecretario, que estamos totalmente de acuerdo en esta reconfiguración del Estado mexicano, una autonomía desde la perspectiva de los derechos humanos, para acelerar las acciones de la corresponsabilidad social a través del involucramiento inteligente, transversal de todas las disciplinas universitarias para resolver los grandes problemas de México. Muchas gracias. Cedo la palabra entonces para el cierre al presidente en turno del Colegio Nacional, a don Eusebio Juaristi. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. A nivel personal, ha sido un privilegio para mí asistir y ser parte de esta mesa redonda, la evolución de la autonomía universitaria. A nombre del doctor Javier García Diego y del Colegio Nacional, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Como ustedes saben, esta mesa redonda es parte del ciclo La enseñanza, reto para el siglo XXI, que es un reconocimiento, un homenaje al centenario de la Secretaría de Educación Pública. Este ciclo, como ustedes saben, es coordinado por el doctor Javier García Diego. A nombre entonces del Colegio Nacional, quiero agradecer al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Carlos Natarén, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, al doctor Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato, al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el tiempo dedicado y la experiencia compartida, toda esa valiosa experiencia compartida hoy con nosotros. Y también quiero agradecer profundamente al maestro Jaime Valls, secretario general de la NUYES, por la coordinación también por parte de ANUYES, que garantizó el éxito de este evento. Entonces, pues gracias a todos, quedo a sus órdenes y pues buen fin de semana a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Juaristi. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Luciano, cuídate. Sí.